En este capítulo de Visual Basic for Application para la creación de macros en Excel, vamos a aprender a conocer el ámbito de una variable. En realidad son tres. El primer ámbito lo tenemos como local. El segundo ámbito vendría a ser el privado y el tercero es el ámbito público. Vamos a ver un claro ejemplo en el caso del ámbito local. Como pueden observar, aquí nosotros tenemos declarada la variable nombre como un string, pero está dentro de la macro que se llama mi macro, ¿no? Pero esta variable nombre no va a poder ser llamado desde otras macros ni desde otros módulos. A eso llamamos una variable local. En cambio, quiero que vean acá en el ámbito privado, se define la variable primero con la palabra private, o también le podríamos poner dim, luego el nombre de la variable, en este caso es precio, como un single, ¿no? O sea, para números con decimales. Pero quiero que vean que esa variable precio está declarada en la parte superior y no está dentro de ninguna macro. Y quiero que vean también que en mi macro 1, ahí nosotros asignamos el valor que es 1.5. Y en mi macro 2, quiero que vean que lo imprimimos, ¿no? Esa es una variable de ámbito privado. Podemos utilizarlo en cualquier macro, pero dentro de un módulo. En cambio, la variable de ámbito público lo declaramos con la palabra public, tal y como estamos observando en la imagen, ¿no? Pero también lo podemos utilizar en cualquier macro, pero a diferencia del ámbito privado, lo podemos utilizar también en cualquier módulo. En eso se diferencia. Vamos a ver por acá un caso, vamos a ver un ejemplo, perdón. Vamos a ir acá a hoja 1, damos clic derecho y ver código, ¿no? Aquí tenemos el editor de Visual Basic, vamos a insertar dos módulos. Pestaña insertar, módulo 1, pestaña insertar, módulo 2. Vamos primero al módulo 1, damos dos veces clic y vamos a crear, por ejemplo, mi primera macro. Voy a poner acá sub mi macro, a ver, vamos a ponerlo de esa manera. Bien, voy a quitar esta mayúscula para no confundirnos. Ahí lo tenemos, mi macro, voy a poner mi macro 1. Aquí si nosotros definimos, por ejemplo, la palabra dim de dimensión para definir las variables y vamos a poner, por ejemplo, nombre, ¿no? Declarado como un string, como una cadena. Luego de eso ponemos acá nuevamente nombre y entre comillas vamos a poner, por ejemplo, Miguel Vela. Si yo a esta variable le pongo el método msgbox para imprimirlo, ponemos luego el nombre, ¿no? Si lo ejecutamos, damos en play, miren que me aparece normal, ¿no? Acá sí me imprime Miguel Vela. Esta es una variable de ámbito local. Pero ¿qué pasa si por acá nosotros ponemos mi macro? Vamos a poner mi macro número 2 y acá nosotros vamos a querer imprimir, por ejemplo, esta variable, ¿no? Esta variable nombre que acá lo acabamos de definir como Miguel Vela. Si venimos acá y le damos, por ejemplo, en play, quiero que vean que me aparece en vacío. Recuerden que para que te obligue a definir tus variables, tenemos que poner acá option explicit, ¿no? En la parte superior. Ahora, si venimos nuevamente a mi macro número 2, ejecutamos, ahora sí me arroja un error porque me está exigiendo acá con el option explicit que declare mis variables, ¿no? Entonces, el ámbito local es esta variable. Pero para que esta variable sea de ámbito privado, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a cortar y lo vamos a poner en la parte superior. Acá, en la parte superior, ¿no? Podríamos poner el dim o también podríamos poner el private, ¿no? O el privado. A ver, vamos a darle en aceptar el privado, ¿no? Puede ser, podemos poner dim o podemos poner private. Da lo mismo, pero para que se puedan orientar mejor vamos a poner el private. Bien, para que la variable nombre sea de ámbito privado. Ahí lo tenemos. Ahora, si venimos, por ejemplo, a macro 1, lo ejecutamos, miren que me aparece Miguel Vela, ¿no? Aquí estamos asignándole el valor Miguel Vela a la variable nombre. Y ahora si venimos a mi macro 2, le damos en play, también me acaba de imprimir el valor que definimos en la macro 1, ¿no? Así funcionan las variables de ámbito privado, pero solamente van a funcionar ¿dónde? En este módulo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a copiar todo esto, venimos a módulo 2, lo pego y aquí, por ejemplo, pongo macro número 3 y quiero imprimir este nombre, miren que lo que va a pasar, le doy en play, no me aparece nada, ¿no?
pero no me aparece nada porque a este nombre le está tomando como una variable de tipo variant. Pero si yo acá le pongo option explicit, le estoy obligando a declarar esta variable, miren lo que va a pasar, le doy en play, ya me arroja error, ¿no? Pero esta variable está en el otro módulo, está acá definida, ¿no? Como privado. Como pueden observar, private solamente funciona en un módulo. Pero ¿qué pasa si ahora le ponemos acá, le ponemos public? Miren, le ponemos public y le damos en aceptar. Ahora sí, esta variable la variable nombre está como público, ¿no? Ejecutamos macro 1, me aparece el nombre. Ejecuto macro 2, también me aparece el nombre. Y si cambio de módulo, quiero que vean que aquí voy a ejecutar, también me aparece el nombre, ¿no? Esa es la diferencia de un ámbito local, cuando declaramos la variable dentro de una macro, de un ámbito privado, que va a funcionar en todo un módulo, y el ámbito público, que va a funcionar en todos los módulos. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, coméntame y nos vemos en el siguiente capítulo de tu curso de VBA para macros.